En un mundo donde las voces no paran, donde cada pensamiento quiere ser escuchado y cada emoción busca expresarse sin filtro, hay algo que se ha perdido: el arte de pausar, el poder de callar, la sabiduría de observar antes de hablar. Vivimos atrapados en una velocidad que aplaude la reacción pero desprecia la reflexión, y sin darnos cuenta, estamos cediendo el control de nuestras palabras y con ellas, el control de nuestra vida. Este audiolibro no es solo una serie de ideas, es una guía para quienes quieren recuperar el dominio de su mente, para quienes ya no quieren hablar por impulso, sino desde la intención, para quienes están listos para convertirse en dueños de su silencio y maestros de su palabra. Capítulo 1. El silencio entre el rayo y el trueno. Hay un instante invisible, fugaz, decisivo, un susurro entre el pensamiento y la palabra, un espacio tan pequeño que parece no existir, y sin embargo, ahí es donde se forja el destino. No es la palabra la que construye imperios, es el pensamiento que la precede. No es la voz la que mueve al mundo, es la claridad antes del sonido, la intención que arde detrás del verbo. Y ese instante, ese fragmento microscópico de tiempo, ese espacio entre el impulso de hablar y el arte de responder es el campo de batalla de los sabios. Muchos viven presos de su lengua, no porque hablen mucho, sino porque piensan poco. Hablan por reflejo, reaccionan, no responden. Pero los que reinan en su mundo no son los más rápidos en hablar, sino los más despiertos al pensar. Thomas Edison, el hombre que iluminó la noche, decía que la mayoría de las personas pierden la oportunidad porque viene vestida de trabajo y parece un problema. Pero hay otra forma en que la oportunidad se disfraza. A veces llega como una conversación, una pregunta inesperada, un momento de tensión, y quien no ha entrenado su mente hablará antes de pensar y perderá el control. Vivimos en un mundo donde la rapidez se ha convertido en religión. Todo tiene que ser ahora. Opiniones instantáneas, juicios automáticos, respuestas apresuradas. Pero mientras más rápido se vive, más peligroso se vuelve no tener dominio sobre el pensamiento, porque cada palabra puede abrir una puerta o cerrarla para siempre. Y aquí comienza nuestro viaje, no en la garganta, no en los labios, sino en el fondo del alma, en el taller invisible del pensamiento, donde se forja el carácter, ahí donde el acero de la disciplina se templa con el fuego de la conciencia. Piensa en Abraham Lincoln, escribiendo cartas que nunca enviaba bajo el peso de una nación dividida, mordiendo palabras antes de dejarlas escapar. Tenía el poder de hablar con furia, pero eligió el silencio hasta encontrar la verdad correcta, porque entendía que no se trata de tener razón, sino de tener propósito. Piensa rápido, pero no para ganar discusiones. Piensa rápido para no perder tu centro. Piensa rápido para hablar con precisión, como un cirujano que no puede cometer errores. Porque cada palabra que lanzas es como un bisturí, puede sanar o herir. El dominio del pensamiento no es un talento, es una forja, un ejercicio, una batalla constante contra los impulsos, los miedos, el ego que grita y exige ser escuchado. Andrew Carnegie, el hombre de acero, no construyó su imperio con músculos, sino con la mente. Observaba más de lo que hablaba, pensaba más de lo que respondía, y cuando abría la boca, era para mover montañas. Hoy tú tienes esa misma herramienta, la mente, pero no cualquier mente, una mente que puede transformarse, que puede entrenarse para correr más rápido que la lengua, para ser más veloz que el enojo, más sabia que el miedo. La rapidez verdadera no es velocidad física, es claridad mental, es poder ver más allá de lo obvio en medio del caos, es tomar una pausa de un segundo que vale más que 1000 palabras. La diferencia entre un líder y una víctima no está en las palabras que dicen, sino en cómo las construyen en la mente antes de decirlas. Walt Disney, antes de inventar un mundo de fantasía, tuvo que enfrentar las voces del fracaso. Le dijeron que no tenía talento, que era un soñador absurdo, pero él no discutió, pensó. Soñó con más intensidad y habló cuando su visión estaba lista para ser compartida, no cuando su ego necesitaba defenderse. Pensar rápido no significa hablar primero. Significa ver todos los movimientos del ajedrez mental en una fracción de segundo. Significa que mientras otros reaccionan, tú eliges. Que mientras otros se ahogan en palabras, tú navegas con intención. En ese instante, ese segundo eterno entre la emoción y la respuesta, es donde reside la maestría. Y no es un don reservado para unos pocos. Es una decisión, una práctica, un pacto contigo mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces se ha perdido el respeto por una palabra maldicha? ¿Cuántas relaciones han muerto por no esperar unos segundos más? ¿Cuántas oportunidades se han destruido por no pensar con claridad? La mente humana es como un río. Si no colocas compuertas, se desborda.
Si no dirige su corriente, destruye en lugar de crear. Henry Ford, que cambió la forma en que el mundo se movía, no hablaba para impresionar, hablaba para construir, y cuando no tenía nada útil que decir, guardaba silencio, porque sabía que el poder de una idea no está en su volumen, sino en su claridad. Y tú, que estás aquí, escuchando estas palabras, no has venido por frases vacías, no has venido por motivación barata, has venido por verdad, por fuego, por una transformación profunda. Entonces escúchame con el alma. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, cuando el corazón te golpee el pecho y la emoción quiera salir sin permiso, respira. Y recuerda, el silencio entre el rayo y el trueno es donde nace el poder. Porque quien aprende a pensar antes de hablar, aprende a vivir antes de reaccionar, aprende a liderar antes de imponer, aprende a conectar no desde el ruido, sino desde la presencia. Y esa es la primera llave. El comienzo de una mente afilada como espada, silenciosa como bosque, pero imparable cuando decide actuar. Capítulo 2. La mente como arma, el pensamiento como escudo. En un mundo saturado de ruido, donde todos compiten por ser escuchados sin siquiera saber lo que están diciendo, pensar con velocidad no significa reaccionar como un resorte, sino anticipar como una estratega. La verdadera agilidad mental no se mide por cuán rápido respondes, sino por la profundidad con la que entiendes lo que ocurre antes de abrir la boca. Hay una diferencia abismal entre quien habla por reflejo y quien habla con propósito. Uno sobrevive, el otro lidera. Hoy vivimos hiperconectados. Las palabras viajan más rápido que las consecuencias. Un malentendido puede incendiar redes sociales como fuego en gasolina. Por eso, dominar el pensamiento ya no es una opción filosófica, es una necesidad vital. Pensar rápido no es acelerar el pensamiento, es hacerlo más nítido, más certero, más despierto. Es como limpiar el parabrisas en plena tormenta. No puedes ir más rápido si no ves con claridad. La mente entrenada ve patrones donde otros ven caos, ve oportunidades donde otros ven amenazas. Y sobre todo, mide el impacto de sus palabras antes de lanzarlas como flechas en medio de una batalla. Cada conversación, cada decisión, cada intercambio de ideas es una guerra energética. Y quien no ha disciplinado su pensamiento termina diciendo cosas que desearía jamás haber dicho. Observa a los grandes líderes de la historia, no a los que gritaban más fuerte, sino a los que hablaban con convicción serena. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y cuando salió, sus palabras no fueron de venganza, sino de reconciliación. ¿Cómo logró ese control? Porque durante casi 3 décadas, cada palabra fue ensayada en el templo interior del pensamiento. La cárcel no encerró su mente, la fortaleció. Mientras muchos habrían salido convertidos en bestias salvajes, Mandela emergió como un arquitecto de paz. Eso no se logra con impulsos. Eso se construye con maestría interna. Y esa maestría comienza cuando dejamos de vivir como esclavos del impulso verbal y empezamos a responder desde un lugar más alto. Porque en cada momento crítico de la vida, no es tu educación lo que determina tu destino, ni tu talento, ni tus contactos, es tu capacidad de pensar con claridad bajo presión. Es esa habilidad invisible de detener el tiempo mentalmente, de ver la situación desde afuera, analizar lo que realmente importa y luego hablar desde el núcleo de tu verdad, no desde el eco de tus heridas. Esa habilidad convierte a una persona común en un líder, a un joven inseguro en un comunicador poderoso, a una mente distraída en una fuerza imparable. Pero esa capacidad no nace de la noche a la mañana, no es un interruptor mágico, es una forja diaria, un entrenamiento constante. Requiere observar tu mente como un científico, desafiar tus pensamientos automáticos, preguntarte, antes de hablar, ¿esto que voy a decir sirve a un propósito? ¿Construye o destruye? ¿Informa o solo reacciona? Porque cada palabra que lanzas tiene un costo. Puede costarte una relación, una oportunidad, tu credibilidad o incluso tu paz interior. Y muchas veces ese costo se paga demasiado tarde, cuando ya no hay marcha atrás. Steve Jobs, con toda su intensidad, entendía esto profundamente. Él no hablaba por hablar. Cada frase era medida con precisión quirúrgica. Sabía que el lenguaje crea realidad. Por eso era obsesivo con cada palabra que usaba. Su famoso One More Thing no era un truco. Era psicología narrativa aplicada con maestría. Él pensaba con claridad milimétrica antes de cada presentación, porque comprendía que el poder de las ideas depende de cómo se comunican. Y tú, en tu propia vida, tienes esa misma herramienta. La pregunta es, ¿la estás afilando
¿O la estás dejando oxidarse con pensamientos desordenados y palabras precipitadas? Aquí no se trata de convertirte en alguien callado o sumiso. Al contrario, se trata de convertirte en alguien que, cuando habla, hace que el silencio se incline ante su presencia. Alguien cuya voz no llena espacios con ruido, sino que construye puentes con intención. Esa habilidad, piénsalo bien, es una de las más valiosas en cualquier entorno, personal, profesional, espiritual, porque no importa cuántas ideas tengas, si no sabes expresarlas con inteligencia emocional y precisión verbal. Y para llegar a ese punto necesitas desarrollar lo que los estoicos llamaban el hegemónico, el centro rector de la mente. Esa parte de ti que observa antes de actuar, que evalúa antes de juzgar, que piensa antes de hablar. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y decisiones que podían cambiar el destino de Roma, escribía en su diario: la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu alma. Y en esa misma lógica podríamos decir, la calidad de tus palabras determina el impacto que dejas en el mundo. Entonces, ¿cómo se entrena una mente para pensar más rápido y hablar con inteligencia? No se logra repitiendo frases motivacionales, se logra enfrentando el silencio, escuchando activamente, eliminando el ruido mental, observando tus pensamientos como nubes, hasta que el cielo esté claro, y sobre todo, tomando responsabilidad total por cada palabra que cruzará tus labios, porque cada vez que hablas sin pensar, renuncias a una parte de tu poder. Cada vez que reaccionas sin filtrar, regalas tu energía a fuerzas externas. Cada vez que tu ego habla antes que tu conciencia, te alejas de tu propósito más elevado. Pero cuando piensas rápido con claridad, cuando entrenas tu mente para ser más veloz que el orgullo, más ágil que la emoción, más sabia que la necesidad de tener razón, entonces entras en un estado mental que transforma todo a tu alrededor. Y ese estado no es exclusivo de genios ni de iluminados. Es el resultado de una decisión diaria. La decisión de pensar como un arquitecto y no como un peón. De construir tu comunicación como un puente, no como una granada. De hablar para crear, no para destruir. De convertirte en un maestro del tiempo mental. Alguien capaz de ralentizar el universo con una sola pausa consciente. Y desde ahí, responder con precisión. Capítulo 3. Claridad mental en tiempos de ruido. Vivimos en una época en la que el exceso de información ha sustituido a la sabiduría, donde cualquiera puede hablar, opinar, juzgar y reaccionar en segundos, pero muy pocos pueden detenerse, filtrar, analizar y construir una respuesta desde un lugar de conciencia elevada. Y es ahí donde entra en juego uno de los activos más escasos de nuestra generación, la claridad mental. Tener claridad mental hoy es como tener visión en medio de una tormenta, como tener un mapa en medio del desierto, como poder ver las piezas del ajedrez, mientras el resto del mundo juega a ciegas, movido por emociones crudas y reacciones inconscientes que solo generan más ruido. Pero cuando hablo de claridad mental, no me refiero a la ausencia de pensamientos, ni a una calma artificial alcanzada con métodos superficiales. Hablo de una lucidez brutal y penetrante que nace de haber domado tu mente como quien doma un caballo salvaje, con paciencia, con constancia, con autoridad interna, hasta que deja de reaccionar y empieza a obedecer no al miedo, no a la ira, no a la urgencia de responder, sino a la visión, a la dirección consciente que tú has decidido darle. En un mundo donde todos parecen hablar más rápido de lo que piensan, donde se premia lo inmediato, lo viral, lo escandaloso, lo emocionalmente inflamable, tú necesitas entrenarte para pensar con una nitidez quirúrgica, para cortar a través del caos, para detectar lo esencial en medio del drama, para entender no solo lo que se dice, sino por qué se dice, desde qué lugar emocional y psicológico nace cada palabra que recibes y cada palabra que estás por pronunciar, porque solo entonces tendrás una ventaja estratégica real en cualquier conversación, discusión o negociación. Y eso no se logra acumulando datos, ni leyendo frases inspiradoras. Se logra desarrollando la capacidad de sostener la atención como un láser, de mantenerte mentalmente presente cuando todos a tu alrededor se están derrumbando emocionalmente, de cultivar un estado interno en el que puedes observar el conflicto sin convertirte en él, donde puedes escuchar incluso los ataques sin sentir la necesidad desesperada de defenderte, porque sabes que la verdadera fortaleza está en el control, no en la reacción. Y la claridad mental es el estado desde el cual nace ese control absoluto sobre ti mismo. Piensa por un momento en lo que ocurre dentro de tu mente cuando estás bajo presión. Cuando alguien te interrumpe, te desafía, te humilla o te provoca. La mayoría activa un modo automático de supervivencia.
Las palabras ya no pasan por ningún filtro racional. La respuesta es impulsiva, defensiva, visceral y muchas veces destructiva. Pero cuando entrenas la claridad, cuando haces del pensamiento consciente tu herramienta diaria, lo que antes era un ataque se convierte en una oportunidad de entender al otro, de liderar la conversación, de redirigir la energía, de dominar el momento no desde el ego, sino desde la maestría. Esa claridad no es estática, es dinámica. Se mueve contigo, se adapta, evoluciona, pero siempre nace del mismo principio. Reducir el ruido mental para amplificar la verdad, eliminar los pensamientos innecesarios, los juicios automáticos, las inseguridades adquiridas, los miedos heredados, y quedarte solo con lo esencial, con lo que realmente te sirve para avanzar, para comunicarte mejor, para proteger tu energía y dirigir tus palabras con precisión, como si cada frase fuera una inversión en tu futuro y no un gasto emocional que después vas a lamentar. Y es en esta claridad donde se encuentra la capacidad de hablar con inteligencia real, porque hablar con inteligencia no es adornar el discurso, ni sonar interesante, sino saber cuándo hablar, cómo hablar y sobre todo, por qué hablar. Porque una palabra con dirección vale más que 100 con intención difusa. Y cada vez que eliges hablar desde la claridad y no desde la emoción cruda, te estás convirtiendo en ese tipo de persona que puede mover montañas con su presencia, porque has aprendido a dirigir el pensamiento como se dirige un ejército, con estrategia, con visión y con poder interno. Mira a tu alrededor y verás cómo la mayoría se ha convertido en esclava de sus opiniones. Defienden ideas que ni siquiera han examinado a fondo. Repiten frases que han escuchado sin cuestionar. Reaccionan a estímulos externos como si no existiera una voluntad propia, como si la mente fuera simplemente un espejo del entorno y no una herramienta para transformarlo desde adentro. Y es precisamente esta falta de claridad lo que hace que las personas se pierdan en medio de conversaciones vacías, discusiones estériles y conflictos sin propósito, porque no han aprendido a separar la emoción de la verdad, la reacción del razonamiento, el ruido del mensaje. Por eso, si tú quieres pensar rápido, hablar con inteligencia y tener poder en tu lenguaje, primero necesitas conquistar el terreno más difícil, tu mente interna, tu narrativa personal, tus pensamientos ocultos, tus creencias inconscientes, tus hábitos mentales antiguos que te llevan a hablar sin pensar, a defenderte sin necesidad, a tener razón en lugar de tener paz. Y todo eso comienza por algo tan simple pero tan revolucionario como hacer una pausa antes de hablar, de tomar un respiro antes de responder, de preguntarte, aunque sea en silencio, esto que, esto que voy a decir es necesario, es útil, es verdadero, me representa en mi mejor versión, va a mejorar esta situación o solo va a inflar mi ego por unos segundos. Y esa sola pausa, ese microsegundo de conciencia, es la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente, entre un comunicador común y uno maestro, entre un hablante superficial y un pensador profundo, porque al final la claridad mental no es solo una herramienta de comunicación, es un principio de vida, una declaración interna que dice, no me voy a dejar arrastrar por el caos, voy a ser el arquitecto de cada palabra que pronuncie, voy a hacer de mi pensamiento un espacio sagrado, donde no entra el ruido innecesario, donde cada idea que cultivo tiene una razón y donde cada respuesta que doy es una expresión de mi mejor versión, no de mi versión herida, reactiva o insegura. Esa es la claridad que transforma, esa es la mente que lidera, y esa es la base para todo lo que viene después. Capítulo 4. La visión que precede la voz. No puedes hablar con dirección si no tienes claro hacia dónde te diriges, porque cada palabra que sale de tu boca, aunque parezca inofensiva, aunque creas que no importa, está trazando el camino que recorrerás con tu vida. Y si no tienes una visión clara, una estructura mental definida que te sirva como brújula, entonces estarás hablando al azar, emitiendo sonidos sin propósito, atrapado en un ciclo interminable de conversaciones vacías y opiniones que solo existen para llenar el silencio de no tener claridad sobre lo que realmente quieres construir. La visión no es una fantasía, ni un deseo optimista. Es una construcción mental deliberada. Es la imagen nítida de la persona que estás decidido a convertirte, de la influencia que quieres ejercer, del legado que pretendes dejar con cada palabra y sin ella. Porque sin visión,
Toda comunicación pierde columna vertebral, se vuelve débil, dispersa, vacía de intención y vacía de poder. Quien no sabe lo que quiere termina diciendo lo que sea, a quien sea, cuando sea, sin importar las consecuencias, solo para existir en el ruido, no para influir en el mundo. Tener una visión clara no significa tenerlo todo resuelto, ni un plan perfecto para los próximos 20 años. Significa haber conectado con una verdad interna tan potente, tan innegociable, que todo lo que dices comienza a alinearse con esa verdad, como si tu voz se convirtiera en una extensión de una energía más grande, que va más allá del conflicto o del entorno inmediato. Una persona con visión puede estar en medio del caos, de la crítica, de la duda, y aún así hablar con firmeza, porque no está hablando para complacer ni para defenderse. Está hablando desde una raíz sólida, desde una convicción profunda que trasciende el momento. Las personas más influyentes de la historia no cambiaron el mundo por tener frases hermosas o discursos pulidos. Lo hicieron porque hablaban desde una visión tan clara que quienes los escuchaban podían sentirla antes de verla. Martin Luther King no dijo tengo un argumento, dijo tengo un sueño, y ese sueño no fue una ocurrencia improvisada. Era una visión alimentada por años de reflexión, por el dolor de generaciones, por una fe inquebrantable en que la justicia podía tener voz. Por eso, cuando hablaba, no necesitaba gritar. Su voz rompía barreras porque su visión ardía en su interior. Y tú no necesitas liderar una revolución para hablar desde la visión. Puedes aplicarlo en cada conversación cotidiana, en una reunión de trabajo, en un momento de tensión con tu pareja, con tus hijos, contigo mismo, porque cuando hablas desde una visión clara, no estás reaccionando a lo que pasa, estás respondiendo desde quién quieres ser, estás comunicando desde el futuro hacia el presente, estás dándole forma a tu entorno con intención. Incluso cuando decides callar, lo haces desde la misma visión, porque el poder no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se transmite sin palabras. El problema de muchos no es que no sepan expresarse, es que no tienen nada claro que expresar. Viven repitiendo ideas prestadas, frases populares, metas heredadas, y entonces sus palabras no nacen de un fuego propio, sino del miedo a no pertenecer, del impulso de encajar, del deseo inconsciente de no ser rechazados, y cuando la voz se convierte en un mecanismo de validación, pierde toda su fuerza. Se vuelve blanda, predecible, manipulable. Pero cuando tú tienes una visión clara, cada palabra que eliges, cada silencio que decides mantener, cada conversación que enfrentas o decides evitar, responde a una estrategia interna, a un plano mental que has construido con esfuerzo, con introspección, con verdad. Entonces ya no necesitas tener la razón en cada discusión porque sabes que tu voz no busca ganar, busca construir, no busca imponerse, busca resonar con quienes vibran en la misma frecuencia. Esa es la madurez comunicativa que convierte a una presencia común en una presencia inolvidable, porque lo que separa a los sabios de los parlanchines no es el vocabulario, es la visión, es la capacidad de callar cuando no se ha pensado lo suficiente, de hablar solo cuando las palabras llevan consigo un propósito real, de usar el lenguaje no como reflejo emocional, sino como herramienta de construcción consciente. Y esa precisión no se compra, no se hereda, no se improvisa, se entrena en cada conversación, en cada momento de duda, en cada decisión difícil. Es en esos instantes donde puedes practicar, callar para pensar mejor, pensar para hablar con más claridad y hablar para dejar una huella, no una simple reacción. Así que si realmente quieres pensar rápido antes de hablar, si quieres desarrollar una agilidad mental que no se base en velocidad superficial, sino en profundidad estratégica, empieza por definir tu visión con brutal honestidad. ¿Quién eres? ¿Quién estás decidido a ser? ¿Qué quieres provocar con tus palabras? ¿Qué tipo de energía quieres dejar en cada interacción? Y desde ese núcleo de verdad, construye tu lenguaje, tu tono, tu forma de responder. No como quien improvisa una excusa, sino como quien diseña un camino, uno que otros puedan seguir. No porque lo entienden, sino porque lo sienten. Porque la voz más poderosa no es la más fuerte, ni la más rápida. Es la que nace de una mente clara y de una visión inquebrantable. Capítulo 5. La disciplina invisible detrás de cada palabra. Pensar rápido antes de hablar no es un talento natural, no es una virtud reservada para los privilegiados, ni una habilidad con la que algunos simplemente nacen mientras otros deben resignarse a vivir atrapados en la impulsividad. Es, en realidad, una consecuencia inevitable de la disciplina interna. Esa forma silenciosa, constante e invisible de entrenamiento mental que no se ve, que no se celebra públicamente, pero que moldea cada palabra que eliges, cada decisión que tomas, cada pensamiento que permites cruzar la frontera hacia la expresión verbal. Muchos quieren comunicarse mejor, tener argumentos sólidos,
frases potentes, respuestas instantáneas que impacten o convenzan, pero muy pocos están dispuestos a construir la base real de todo eso. Una mente disciplinada, enfocada y en control. Y cuando hablo de disciplina no me refiero a una serie de reglas externas que sigues como un robot para sentirte correcto o productivo. Hablo de una capacidad interior, la de gobernarte a ti mismo, de mantenerte fiel a una intención consciente incluso cuando la emoción empuja, cuando la presión sube, cuando el orgullo grita, cuando todo tu cuerpo parece pedir una reacción inmediata, un disparo de palabras cargadas de rabia, frustración o miedo. Y tú, en ese momento, decides no caer, no ceder, no romper tu estructura, porque has construido algo dentro de ti que pesa más que el impulso del momento, el compromiso con tu visión, con tu carácter, con la versión más alta de ti. La disciplina de pensar antes de hablar no se trata de hablar lento, ni de sonar intelectual, ni de medir cada palabra por miedo a equivocarte. Se trata de crear el espacio interno necesario para que cada palabra tenga raíz, para que ninguna salga por accidente, para que todas lleven consigo una carga de intención, de verdad, de propósito, incluso en las conversaciones más pequeñas, porque entiendes que el poder no está reservado solo para los grandes discursos o las decisiones trascendentales, sino que vive también en los detalles, en cómo dices no, en cómo manejas una crisis, en cómo enfrentas una interrupción, en cómo lidias con una provocación, sin rebajarte, sin traicionar la persona que decidiste ser. Y eso requiere un tipo de práctica que no se entrena con libros, ni con frases inspiradoras, ni con ejercicios esporádicos, sino con decisiones constantes, diarias, en momentos donde nadie te aplaude, donde nadie nota lo que estás haciendo, pero tú sí lo sabes. Sabes que podrías haber reaccionado como antes, que podrías haber dicho lo primero que se te vino a la cabeza, que podrías haber actuado desde la emoción cruda, pero no lo hiciste. Elegiste pensar, respirar, pausar y luego responder desde un lugar más profundo, más estratégico, más alineado con tu visión. Eso es disciplina real. Esa es la práctica invisible que convierte a una persona común en alguien capaz de sostener su integridad, incluso bajo fuego. Piensa en las personas que más admiras, aquellas cuya voz tiene peso, cuya presencia se siente aún antes de que hablen. Entenderás rápidamente que lo que los hace diferentes no es la velocidad con la que responden, ni la cantidad de palabras que usan, sino la calidad del pensamiento que hay detrás de cada frase. La solidez interna que han construido con años de entrenamiento mental, con fracasos bien observados, con emociones bien gestionadas, con silencios bien elegidos, porque entendieron que antes de dominar la palabra, uno debe dominarse a sí mismo. Y dominarse no es reprimirte, ni callarte por miedo, ni fingir calma mientras ardes por dentro. Es estar tan conectado con tu centro, tan enraizado en tu propósito, que no necesitas reaccionar para sentirte vivo, que no necesitas tener la última palabra para sentirte valioso, que no necesitas ganar una discusión para saber que estás ganando en tu vida, porque has llegado a un punto donde cada palabra que eliges es un reflejo de poder, no de inseguridad, un reflejo de dirección, no de necesidad, un reflejo de liderazgo, no de ruido. Esa es la verdadera libertad, poder decir lo que piensas, sí, pero también tener la capacidad de no decir lo que no sirve, lo que no suma, lo que no construye, lo que no representa tu visión, porque entiendes que cada palabra que pronuncias es una semilla que siembras y que tarde o temprano todo lo que dices, todo lo que afirmas, todo lo que comunicas, regresa, como consecuencia, como oportunidad o como peso que tendrás que cargar. Y la diferencia está en la disciplina con la que has entrenado tu pensamiento antes de abrir la boca. Y esa disciplina no se limita a cómo hablas con los demás, también define cómo hablas contigo mismo, porque el diálogo interno es el origen de toda palabra externa. Si tu mente está dominada por pensamientos débiles, autodestructivos, victimistas o desordenados, entonces inevitablemente tu comunicación será una extensión de ese caos. Por eso la primera gran disciplina no es verbal, es mental. Es la práctica diaria de observar tus pensamientos, de cuestionarlos, de redirigirlos, de purificarlos hasta que tu mente se convierta en un espacio fértil, donde las palabras crecen con orden, con fuerza, con propósito, y no como maleza salvaje que consume tu energía y tu tiempo. Cuando te conviertes en una persona disciplinada mentalmente, empiezas a notar que ya no necesitas forzar las palabras, que ya no te arrepientes de lo que dijiste, que ya no sientes esa urgencia de explicarte a cada momento, porque tu lenguaje se alinea naturalmente con tu visión, con tu carácter, con tu estrategia de vida. Y eso, a largo plazo, te da una ventaja que ninguna técnica superficial puede darte, la ventaja de poder hablar poco, pero impactar mucho, de poder responder con calma, pero marcar la diferencia, de poder callar cuando todos gritan
y aún así liderar el momento, porque tu mente ha sido entrenada para ver más allá del instante. Capítulo 6. La acción como extensión del pensamiento. De nada sirve que aprendas a pensar rápido, que adquieras claridad mental, que domines tu lenguaje y practiques la disciplina interna si todo eso no se traduce en acción. Porque, por muy poderosa que sea una palabra, por muy estructurado que esté tu discurso, por muy impactante que suene tu mensaje, todo pierde sentido si tus actos no lo sostienen. Si tu comportamiento no respalda lo que dices, si tu vida real no está alineada con las ideas que expresas, esa es la brecha silenciosa que arruina la credibilidad de muchas personas. Hablan bien, pero viven en contradicción. Las personas no confían en lo que escuchan, confían en lo que ven, en lo que se repite con el tiempo, en la coherencia silenciosa que existe entre tu voz y tus hechos, entre tus opiniones y tu manera de enfrentar los días, entre tu filosofía verbal y tu conducta diaria. Pensar antes de hablar es el inicio. Construir claridad mental es el mapa. Disciplinar tus pensamientos es el entrenamiento, pero actuar con intención es lo que convierte esa preparación en transformación. Porque el pensamiento, por brillante que sea, necesita aterrizar en el mundo físico. Necesita tomar forma a través de tus decisiones, tus hábitos, tus gestos, tus límites, tus prioridades. Y por eso, cada palabra que no está respaldada por acción concreta se convierte en ruido, en apariencia, en un recurso vacío que se deshace con el primer viento de realidad. Es por eso que muchas personas, incluso después de estudiar, reflexionar o aprender a comunicarse mejor, siguen sin generar respeto, sin avanzar, sin tener impacto real, porque hablan de una vida que no están dispuestos a construir, hablan de principios que no viven, y por más elocuencia que tengan, la incoherencia se nota. El verdadero poder comunicativo no está solo en cómo hablas, sino en cómo vives. Cuando tu vida encarna lo que dices, tu voz gana un peso que no se puede fingir, un tipo de autoridad que no necesita gritar ni impresionar, porque se percibe, se respira, se confirma en tu presencia. Y eso solo se logra con una conexión real entre pensamiento y acción, con una congruencia interna construida a lo largo del tiempo, no para los demás, sino para ti, para poder dormir tranquilo, para vivir sin máscaras, para no tener que sostener personajes ni explicar cosas que no están claras ni para ti mismo. Esta fusión entre palabra y comportamiento no ocurre por accidente ni por momentos de motivación, es el resultado directo de miles de pequeñas decisiones. Es la consecuencia lógica de haberte comprometido con una forma de vida, con un código personal que define cómo actúas, cómo respondes ante lo difícil, cómo sostienes tu energía cuando nadie te aplaude, cómo mantienes tu palabra incluso cuando no hay un beneficio inmediato, porque sabes que no estás actuando por presión social ni por necesidad de validación. Actúas porque te lo prometiste a ti mismo. La gente cree que la credibilidad se construye con buenos argumentos, con lógica, con elocuencia, pero no. La credibilidad se construye con coherencia. Se construye cuando hablas de respeto y respetas a quien no tiene nada que ofrecerte. Cuando hablas de esfuerzo y trabajas sin quejarte, sin buscar reconocimiento. Cuando predicas paciencia y sabes mantener la calma cuando las cosas no salen como esperas. Esos momentos silenciosos, esos detalles no anunciados, son los que realmente definen si tu pensamiento está vivo o si solo es un adorno intelectual. Porque todo lo que digas pierde valor cuando tus acciones lo contradicen, pero todo lo que digas se multiplica cuando tu conducta lo refuerza. Y es aquí donde muchos caen. Creen que porque aprendieron a hablar bien, ya han crecido, ya pueden enseñar, ya pueden liderar, pero se olvidan de que la palabra sin acción es humo, es teatro. Es un simulacro de evolución personal que se derrumba en cuanto aparece un conflicto real. En cambio, cuando actúas conforme a lo que piensas, incluso si tus palabras no son perfectas, tu energía comunica algo más fuerte, confianza, integridad, presencia. La gente empieza a creerte, no por lo que dices, sino por lo que representas. Y esto no se trata de perfección, ni de rigidez, ni de pretender superioridad. Se trata de integridad, de saber que cada vez que hablas estás haciendo una promesa implícita, estás declarando una postura ante la vida. Y esa postura debe verse reflejada en tus actos, no como obligación, sino como consecuencia natural de quien eres. El verdadero pensamiento rápido no solo ocurre antes de hablar, también ocurre antes de actuar. Es esa fracción de segundo donde eliges entre tu viejo yo reactivo y tu nuevo yo consciente, entre seguir el impulso o seguir la visión, entre hacerlo fácil o hacerlo correcto. Y esa elección constante, ese microsegundo de conciencia aplicada en la acción, es lo que construye tu identidad con fuerza. Es ahí donde se entrena el carácter. Es ahí donde la mente se vuelve poderosa, no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de sostener cuando las circunstancias cambian.
cuando la presión aparece, cuando el ego quiere intervenir, cuando todo grita por una reacción rápida y tú eliges una respuesta consciente. Ese es el verdadero dominio, no solo del lenguaje, sino de la vida. Capítulo 7. Gratitud como expansión mental y comunicación elevada. En una sociedad adicta al problema, donde el ruido es constante, donde cada conversación parece girar en torno a lo que falta, lo que no funciona, lo que duele, lo que no alcanza, cultivar gratitud no es un acto romántico, ni una herramienta emocional superficial. Es un acto de rebeldía mental, una decisión consciente de enfocar tu atención y por lo tanto tu energía en lo que ya está presente, en lo que ya tienes, en lo que sí está funcionando, en lo que sí has construido, superado, ganado, aprendido, en lo que sí puedes usar como punto de partida para crecer, para hablar, para avanzar. Esa sola decisión cambia radicalmente la estructura desde la cual piensas y por consecuencia desde la cual hablas, porque nadie puede comunicarse con inteligencia si su mente está atrapada en la carencia. Nadie puede hablar con poder si su conciencia está aferrada a lo que no tiene, a lo que le falta, a lo que no salió como esperaba. La gratitud no es decir gracias como acto reflejo, tampoco es repetir frases positivas ni fingir alegría. Es una disciplina de percepción, un reentrenamiento del enfoque. Es mirar la vida desde un nuevo ángulo, desde la totalidad de lo que ya es, no desde la frustración de lo que aún no llega. Cuando decides practicar gratitud real, tu mente se limpia, tu lenguaje se limpia. Ya no hablas desde la presión, desde el juicio, desde la necesidad de compensar una carencia emocional. Hablas desde una base más estable, desde una conciencia menos reactiva y más lúcida. Y cuando tu mente aprende a comenzar el día desde la gratitud, desde el reconocimiento de lo que ya está en pie, todo tu lenguaje cambia. No porque suenes más positivo o más amable, sino porque lo que eliges decir viene desde un enfoque más claro, más presente, más humano. La gratitud entrena tu agilidad mental porque reduce el ruido interno, disminuye el estrés, fortalece tu sistema nervioso. Te permite pensar con más control, con más calma, en situaciones que antes te habrían sacado de quicio. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de ver la realidad únicamente desde la carencia. Y eso te da una ventaja brutal. Te permite elegir tus batallas, te permite cuidar tus palabras, te permite comunicarte sin la carga tóxica de la frustración acumulada. Ese poder es invisible, pero se siente. Una persona agradecida no necesita defenderse todo el tiempo, ni interrumpir para validarse, ni llenar el silencio por miedo al olvido. Tiene una presencia que habla incluso cuando calla, porque sabe que su valor no depende de lo que le falta, depende de lo que es, de lo que ya tiene, de lo que está cultivando desde dentro. Esa persona no cae fácilmente en la trampa del victimismo disfrazado de análisis, no convierte sus heridas en bandera, no habla desde la necesidad de aprobación, sino desde la conciencia de su propio crecimiento. Y desde ahí, cada palabra tiene otra energía, otro tono, otro propósito. Porque una cosa es hablar desde la comparación, desde el enojo, desde la sensación de injusticia, y otra completamente distinta es hablar desde el reconocimiento de todo lo que te trajo hasta aquí, de todo lo que tuviste que atravesar, resolver, resistir, aceptar para estar vivo, presente, despierto. Una persona agradecida no habla por hablar, no discute por impulso, no reacciona por reflejo, tiene una mente entrenada para filtrar, para evaluar antes de responder, para decidir qué decir y qué no, porque ella no busca protagonismo en cada conversación, ya no necesita imponer su voz para sentirse en control, porque su control ya no depende de los demás, nace desde dentro. La gratitud no solo te cambia el lenguaje, te cambia el cuerpo, te cambia la manera en que respiras, en que procesas lo que otros te dicen, en que diriges tus palabras. Porque cuando agradeces, lo que ya eres, lo que ya tienes, lo que ya superaste, ya no estás hablando para llenar vacíos, estás hablando para expandir posibilidades, para elevar, para contribuir. Y ese tipo de lenguaje no viene de la mente acelerada ni del ego herido, viene del corazón consciente, de la presencia serena, de una conexión profunda con la vida tal y como es. Por eso, si de verdad quieres pensar rápido, con claridad, hablar con inteligencia y dejar una huella real con tu voz, comienza por la gratitud. No como una emoción pasajera, sino como una práctica diaria, como una forma de vivir, como un principio que reordena tu mente y tu lenguaje desde la raíz. Porque cuando tu pensamiento nace desde la gratitud, tus palabras construyen. No repiten sufrimiento, no amplifican queja, no enredan el ambiente. Al contrario, lo limpian, lo elevan, lo abren. La mente agradecida no se enreda con facilidad, no se agita por cualquier cosa, no vive tratando de corregir a todos.
ni necesita demostrar valor en cada frase, porque está en paz. Y desde esa paz puede moverse más rápido, más enfocado, más estratégico, más libre. La gratitud es la base desde la cual el pensamiento se vuelve más lúcido. Es la raíz emocional de una comunicación inteligente. Es el principio invisible que hace posible que tus palabras tengan peso real, dirección clara y energía limpia. Así que si estás listo para llevar tu mente al siguiente nivel, no busques más datos. Empieza por agradecer con verdad, por reconocer sin reservas, por hablar desde la plenitud y no desde la necesidad. Porque cuando lo haces, tu lenguaje deja de ser un reflejo del caos y se convierte en una herramienta de transformación. Capítulo 8. La adaptabilidad como inteligencia de alto nivel. En un mundo que cambia a una velocidad que desafía la comprensión, donde la información se duplica cada pocas horas, donde las reglas sociales, los lenguajes culturales y las expectativas humanas evolucionan constantemente, pensar rápido antes de hablar no es solo una cuestión de agilidad intelectual, es una cuestión de adaptabilidad consciente. Es la capacidad de reformular tus pensamientos en tiempo real, de reinterpretar el entorno a medida que cambia, de cuestionar tus propios filtros sin perder tu identidad ni traicionar tu integridad. Porque en un entorno tan dinámico, quien se aferra a una sola forma de pensar queda obsoleto, se vuelve rígido. Reacciona como lo hacía ayer, aunque el mundo de hoy ya no sea el mismo. Mientras que aquel que ha entrenado su mente para adaptarse, para ajustarse con inteligencia a lo inesperado, puede moverse con fluidez dentro del caos, sin dejar de ser el mismo. La verdadera agilidad mental no consiste en disparar respuestas automáticas ni en repetir lo que ya sabes. Consiste en pensar con flexibilidad estratégica, en tener la capacidad de tomar una idea que ya no sirve, reconocer su caducidad y transformarla en algo útil para el contexto actual. Y eso no ocurre por accidente, no surge del talento, no se activa solo por tener conocimientos acumulados. Esa habilidad nace de una práctica deliberada de desapego intelectual. Tienes que tener el coraje de abandonar certezas que ya no funcionan, la madurez para admitir que algo que creías útil hoy puede ser un obstáculo, y la humildad para soltarlo. Porque si no estás dispuesto a soltar una idea vieja, entonces no estás pensando rápido, estás repitiendo rápido. Y eso es muy diferente. La adaptabilidad real es la capacidad de pensar con libertad, mientras los demás piensan desde la rigidez, de observar una situación nueva sin imponer una respuesta antigua, de comunicarte sin necesidad de defender constantemente tu punto de vista, porque sabes que tu valor no está en tener razón, sino en ser útil, en ser lúcido, en estar presente con la verdad de lo que ocurre ahora. Eso requiere humildad mental, una que muy pocos están dispuestos a cultivar, porque adaptarse implica dejar morir partes del ego, soltar la necesidad de tener siempre la última palabra, renunciar a la ilusión de control que dan las ideas fijas, aceptar que quizá estabas equivocado, o simplemente que ya no funciona. Y si no estás dispuesto a esa muerte interna, tampoco estás capacitado para pensar rápido ni hablar con inteligencia real, porque tu lenguaje siempre será una defensa, una trinchera, un muro disfrazado de argumento, y esa energía se nota, se siente, se filtra. En cambio, una mente flexible transmite otra cosa, transmite seguridad sin rigidez, firmeza sin imposición, autoridad sin necesidad de aplastar, porque no está tratando de ganar una conversación, está tratando de comprender lo que está pasando realmente, y desde ahí responder. Una mente adaptable no reacciona por impulso cuando algo cambia. No se bloquea cuando sus ideas se ven desafiadas. No se queda sin palabras cuando lo inesperado aparece, porque ha sido entrenada para moverse con claridad, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Adaptarse no es ser débil, no es ceder todo el tiempo, no es traicionarte, es ser estratégico, es entender que en una negociación, en una conversación difícil, en un momento de tensión, la persona que más rápido logra ver lo que realmente está ocurriendo, más allá de lo superficial, es la que tiene el control. Y para lograr eso, no puedes estar aferrado a una única forma de ver. Necesitas poder entrar y salir de perspectivas. Cambiar tu enfoque si la realidad te lo exige, y hacerlo sin que tu identidad se derrumbe, porque tu valor no está en tener todas las respuestas, sino en tener la capacidad de actualizar las preguntas. Esa es la diferencia entre un comunicador mediocre y uno maestro. El mediocre repite lo que cree saber, aunque ya no sirva. El maestro ajusta su pensamiento en tiempo real, sin traicionarse, porque ha construido una estructura mental tan sólida, que no depende de ideas fijas para sostenerse. Su mente es un ecosistema vivo, no una prisión de certezas.
Y esa flexibilidad no se aprende en libros. Se cultiva enfrentando lo desconocido, saliendo de tu zona cómoda, exponiéndote a perspectivas que te incomodan y aprendiendo a mantener la calma mientras todo cambia. La mente adaptable no entra en pánico cuando algo no sale como esperaba. No necesita frases ensayadas, no se queda sin palabras, porque ha sido entrenada para observar antes de reaccionar, reformular antes de resistir, ajustar antes de imponer. Y desde ahí, desde ese tipo de movimiento interno, nace la comunicación verdaderamente inteligente. No la que demuestra cuán leído estás, sino la que resuelve, la que conecta, la que transforma una diferencia en una posibilidad. En un mundo donde el cambio es la única constante, la adaptabilidad no es un lujo, es una necesidad. Es una condición esencial para sobrevivir mentalmente, emocionalmente y comunicativamente. Si no aprendes a pensar desde la flexibilidad, terminarás repitiendo discursos que ya no sirven, sin entender por qué no funcionan, sin darte cuenta de que el problema no está en lo que dices, sino en desde dónde lo estás diciendo, en qué marco mental lo estás construyendo, en qué lente estás usando para mirar una realidad que ya cambió. Pensar rápido no es improvisar a lo loco, es cambiar de ángulo sin perder coherencia, es moverte con ligereza sin perder profundidad, es actualizarte sin desconectarte de tu visión. Así que si de verdad quieres dominar tu mente y tu comunicación, necesitas entrenar la adaptabilidad como una forma de vida, dejar el orgullo intelectual, soltar el apego a tus propias ideas y practicar el arte de moverte con claridad, no para complacer, sino para comprender, no para impresionar, sino para servir al momento con precisión. Desde esa flexibilidad estratégica, cada palabra que digas tendrá más potencia, más contexto, más inteligencia emocional, porque ya no saldrá de un archivo viejo, saldrá de un sistema vivo, conectado a la hora, conectado a ti, conectado a lo que realmente importa. Capítulo 9. La resiliencia como núcleo del pensamiento inteligente. Hablar con inteligencia, pensar con claridad, reaccionar con estrategia y mantener el control verbal bajo presión no es simplemente una cuestión de técnica, ni de entrenamiento puntual, ni de cuánta información tengas en la cabeza. Es una consecuencia directa de tu capacidad de sostenerte mentalmente cuando las cosas no salen como esperabas, cuando las emociones amenazan con desbordarse, cuando las expectativas chocan con la realidad, cuando todo en ti parece querer responder desde el impulso, desde la herida, desde la necesidad desesperada de defenderte o imponer tu punto de vista. Es justo en esos momentos donde la resiliencia mental se convierte en la única garantía de que seguirás pensando con claridad y hablando con precisión, sin destruir con tus palabras todo lo que tanto te costó construir. La resiliencia no es una frase bonita que acompaña publicaciones inspiradoras. Tampoco es una actitud positiva superficial. Es una estructura interna, una fuerza que no se ve, pero se siente. Es el entrenamiento silencioso de tu mente para resistir el impacto emocional sin perder el foco, para contener la tormenta sin convertirte en ella, para seguir funcionando estratégicamente, aunque el entorno parezca gritarte que pierdas el control. Resiliencia es cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, explotar, devolver el golpe y tú eliges respirar, elegir tu respuesta, preservar tu forma. Pensar rápido bajo presión no significa pensar primero, significa pensar mejor. Y pensar mejor no es una función del intelecto puro, es una función de la estabilidad emocional que puedas sostener en medio de la tormenta. Puedes tener una mente brillante, una lógica impecable, un discurso afilado, pero si todo eso se desmorona ante una crítica, una provocación o una mala noticia, entonces no hay verdadero poder. Solo hay una inteligencia frágil, que funciona cuando el contexto es favorable, pero colapsa cuando aparece el conflicto. La resiliencia es lo que permite que tus pensamientos no sean secuestrados por la emoción del momento, que tus palabras no se conviertan en herramientas de destrucción emocional, que tu comunicación no se transforme en un campo de batalla donde cada frase es un disparo lanzado desde el dolor o el orgullo, porque en la mayoría de los casos, las personas no fallan por no saber qué decir. Fallan porque no logran mantenerse emocionalmente estables el tiempo suficiente como para decirlo desde el lugar correcto, desde la conciencia, desde la claridad, desde su verdad más alta, no desde su reacción más baja. Y esa estabilidad no se construye reprimiendo lo que sientes ni fingiendo que nada te afecta. Se construye reconociendo lo que ocurre dentro de ti sin dejar que eso controle lo que sale de ti. Se construye aceptando el enojo, la frustración, el miedo, pero decidiendo que no todo lo que sientes debe convertirse en lenguaje, que no toda emoción necesita una voz, que puedes tomarte unos segundos más, respirar, reencuadrar, esperar hasta que puedas hablar desde tu centro y no desde tu caos. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad emocional.
No es resistencia tensa, es fluidez con enfoque, no es callar por sistema, es saber cuándo hablar y cuándo no, no por miedo, sino por maestría, porque sabes que lo importante no es responder rápido, lo importante es responder con estabilidad, y esa estabilidad se cultiva en la vida cotidiana, no aparece mágicamente en la crisis, se construye cuando nadie te está mirando, cuando podrías reaccionar como siempre, pero eliges hacerlo diferente, cuando entrenas a tu mente para sostener su forma incluso sin presión externa. Si hay un factor que marca la diferencia entre una mente promedio y una mente de alto rendimiento, es la resiliencia activa, esa que no solo resiste el golpe, sino que lo transforma, esa que no se desconecta cuando duele, sino que se vuelve más lúcida, esa que sigue pensando con claridad cuando todo afuera parece empujarte al caos, porque esa mente ya no necesita gritar, ya no necesita explicarse, ya no necesita demostrar su valor. Su presencia lo comunica todo, su equilibrio lo transmite todo. Una mente resiliente no responde desde la necesidad de ganar la discusión, responde desde el propósito de sostener la visión, no reacciona ante cada provocación, porque ha superado el impulso de validar su existencia a través de las palabras. No se hunde en el drama ajeno, porque aprendió a no caer en el remolino emocional del otro, y eso no la vuelve insensible. Al contrario, la hace más presente, más enfocada, más poderosa. Esa resiliencia no se hereda, se entrena. Viene de haber enfrentado tu dolor muchas veces sin rendirte, de haber tomado decisiones difíciles sin traicionarte, de haber perdido sin quebrarte, de haber sido criticado sin convertirte en víctima, de haber sido ignorado sin convertirte en sombra, de haber fallado y aún así levantarte con la mente más clara. Es en esos momentos, en los espacios donde nadie te ve, donde tu sistema nervioso se reprograma, donde tu lenguaje se vuelve más consciente, más firme, más auténtico, porque ya no necesitas ganar con las palabras, porque sabes que el verdadero liderazgo empieza cuando tu voz deja de ser reacción y se convierte en dirección, en verdad interior, en reflejo de tu solidez. Así que si estás comprometido con pensar más rápido, hablar con inteligencia y tomar control de tu comunicación, no puedes saltarte el entrenamiento de tu resiliencia. No puedes esperar tener claridad si te rompes cada vez que algo no sale como quieres. No puedes construir una voz poderosa si tus emociones la desintegran con cada conflicto. Necesitas una estabilidad profunda, un eje firme, una estructura interna que te sostenga cuando todo lo externo intente derribarte. Porque al final, pensar rápido no es hablar antes que los demás, es tener acceso a tu mejor pensamiento justo cuando los demás ya perdieron el suyo. Y eso solo lo logra una mente resiliente. Capítulo 10. El aprendizaje constante como motor de velocidad mental. Pensar rápido antes de hablar no es únicamente una habilidad técnica o un reflejo de inteligencia lógica, es sobre todo una consecuencia inevitable de tu compromiso con el aprendizaje constante, no como obligación académica, no como meta de superación, sino como filosofía de vida. Porque el momento en que dejas de aprender, el momento en que crees que ya sabes lo suficiente, que ya entendiste lo esencial, que ya llegaste a un nivel donde no necesitas seguir creciendo, es el momento exacto en que tu mente comienza a estancarse, comienza a repetir, comienza a volverse predecible. Y cuando eso ocurre, cualquier intento de pensar rápido se convierte en una simple reacción automática, en una frase reciclada, en un argumento viejo que no responde al presente, sino al pasado. La mente que no se expone a lo nuevo se oxida, pierde flexibilidad, se vuelve lenta no porque le falte capacidad, sino porque le falta estímulo, porque no se desafía, porque no sale de sus patrones de comodidad. Y cuando una mente se estanca, su lenguaje se vuelve rígido, mecánico, limitado, pierde profundidad, pierde fuerza, pierde autenticidad. El aprendizaje real no se trata de acumular más datos, se trata de abrir nuevos caminos de pensamiento, de cuestionar lo que dabas por sentado, de permitir que una idea te descoloque, para que puedas verte desde otro ángulo, de que una conversación te incomode, pero te despierte, de que un nuevo punto de vista te obligue a reformular lo que creías absoluto. Porque cada vez que una creencia se derrumba, se abre una puerta, una nueva perspectiva, un nivel más agudo de comprensión. Pero eso solo le ocurre a quien está dispuesto a ser alumno de la vida en todo momento. A quien ha entendido que el pensamiento ágil no surge de la arrogancia de saberlo todo, sino de la humildad de seguir mirando con ojos frescos, como si todo pudiera enseñarte algo, incluso lo que te molesta, incluso lo que desafía tu forma de pensar. Una mente que aprende constantemente es como un sistema que se actualiza en segundo plano. No necesita forzar velocidad porque su estructura interna está optimizada, está limpia de orgullo, libre de dogmas, sin virus mentales como el miedo a equivocarse o la necesidad de tener siempre razón.
y por eso puede pensar rápido, porque ya no arrastra lastre, ya no tiene que defender su punto de vista, ya no pierde tiempo justificando una postura, simplemente observa, integra, ajusta y actúa. Esa es la diferencia entre una mente entrenada y una mente estancada. La mente entrenada tiene recursos, tiene alternativas, tiene conexiones nuevas que le permiten responder con matices, con precisión, con visión. Y eso no se aprende en un taller ni en una lectura ocasional. Se cultiva con una actitud diaria de aprendizaje, con una disposición real a exponerte a lo desconocido, a leer cosas que no confirmen tu punto de vista, a conversar con quienes piensan distinto, a ponerte incómodo si eso te expande. Aprender no es prepararte para un examen, es prepararte para la vida real, para ese momento inesperado en el que alguien te desafía con una visión que no habías considerado, para esa conversación delicada en la que no puedes darte el lujo de decir cualquier cosa, para esa decisión que no te da tiempo de consultar nada y solo puedes confiar en lo que ya has integrado, porque en ese instante no puedes improvisar, no puedes recurrir a Google, solo habla tu estructura mental. Y si esa estructura está desactualizada, tu respuesta también lo estará. Una persona que vive en aprendizaje constante no tiene miedo de admitir que no sabe, porque sabe cómo aprender. No se siente menos por cambiar de opinión, porque sabe que evolucionar no es debilidad, es inteligencia emocional aplicada. Y eso se nota en cómo escucha, en cómo responde, en cómo duda, en cómo formula sus ideas, porque no habla desde el ego, habla desde la búsqueda, y eso genera respeto porque es real. La mente que deja de aprender comienza a llenarse de frases huecas, de argumentos prestados, de reacciones automáticas, y cuando eso ocurre, pierde velocidad, pierde impacto, pierde presencia, porque ya no hay nada vivo dentro de ella. Solo estructuras viejas intentando sobrevivir en un contexto que ya cambió. Por eso, si de verdad quieres tener pensamiento rápido, si quieres hablar con precisión, si quieres liderar con tu lenguaje y responder con inteligencia incluso en momentos críticos, necesitas comprometerte con el aprendizaje como estilo de vida. No como un curso, no como una temporada, no como una moda, como una identidad, porque cuanto más amplio es tu rango de comprensión, más rápido puedes moverte dentro de él, más herramientas tienes para responder, más agilidad mental desarrollas, más creatividad se activa, más claridad puedes sostener. Y todo eso se nota, se escucha, se transmite en tu forma de estar, de hablar, de conectar. Una mente en constante aprendizaje no se siente amenazada por lo nuevo, lo abraza, lo explora, lo incorpora, porque entiende que cada nueva idea es una oportunidad de afilar su inteligencia, de expandir su perspectiva, de mejorar su manera de comunicarse. Y al final, eso es lo que te permite pensar rápido sin ansiedad, hablar con poder sin agresividad y dejar huellas sin tener que elevar la voz. Capítulo 11. Presencia mental, la energía silenciosa detrás de las palabras. A esta altura ya es evidente que la velocidad con la que piensas antes de hablar no depende únicamente de tu inteligencia, tu experiencia o tu vocabulario. Hay un factor invisible, pero determinante, que transforma por completo tu capacidad de respuesta, tu nivel de presencia. Y con presencia no me refiero a estar físicamente en un lugar o mirar a los ojos mientras alguien habla. Me refiero a estar verdaderamente ahí, con toda tu atención, con toda tu energía, con toda tu conciencia disponible, sin distracción, sin ruido mental, sin juicios que te arrastran al pasado, ni ansiedades que te empujan al futuro. Hablo de una mente quieta y completamente anclada en el ahora. Cuando has entrenado tu mente para estar presente de verdad, tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde el ego, ni desde la urgencia de demostrar algo. Ya no hablas por miedo a quedarte en silencio, ni por ansiedad de perder una oportunidad. Hablas cuando tienes algo que aportar, y cuando no, sabes callar sin que eso afecte tu valor. Porque en ese estado, cada palabra se alinea con tu conciencia. Tu pensamiento se articula con fluidez. Tus ideas fluyen con precisión. Tu voz transmite verdad, incluso antes de decir nada. La presencia no se finge, se siente. Es esa energía que ordena el espacio, que da peso a tu silencio, que convierte cada pausa en intención. Y cuanto más presente estás, menos necesidad tienes de responder rápido, porque entiendes que la verdadera velocidad mental no está en quién habla primero, sino en quién responde mejor. Y para eso necesitas estar completamente conectado con el momento, con lo que el otro dice, con lo que tú sientes, con el contexto completo, con el impacto que puede tener lo que vas a decir. La mayoría de las personas no piensan lento porque sean menos inteligentes. Piensan lento porque están mentalmente fragmentadas. Tienen 1000 diálogos internos corriendo en paralelo. Mientras hablan, están pensando en cómo suenan, en si el otro estará de acuerdo,
en lo que ocurrió ayer, en lo que pasará si dicen lo que realmente piensan. En ese caos, la mente no puede procesar con claridad, no hay espacio para la lucidez. Por eso sus respuestas son torpes, sus ideas son confusas, su energía es débil, porque su atención está dividida, y donde no hay enfoque, no hay poder. En cambio, cuando estás presente, tu mente se ordena, no porque pienses más, sino porque piensas mejor, porque estás disponible, porque no estás interpretando lo que ocurre, sino observándolo con atención plena. Y desde ahí, lo que dices nace con más fuerza, con más intención, con más coherencia. Ya no tienes que buscar las palabras correctas, porque ellas vienen solas cuando estás realmente conectado. Ya no necesitas adornar lo que dices, porque tu tono, tu ritmo, tu mirada, tu pausa, lo dicen todo. La presencia mental es el estado desde el cual todo tu conocimiento, toda tu experiencia, toda tu preparación puede activarse sin esfuerzo. Es el punto de acceso a tu mejor versión. Es la base desde la cual puedes hablar con impacto, sin ansiedad, escuchar con profundidad, sin distracción, responder con claridad, sin tener que correr, porque ya no estás tratando de impresionar. Estás tratando de estar, de habitar el momento, de comprender antes de intervenir. Y eso te da una ventaja silenciosa pero indiscutible. No hay mayor muestra de inteligencia emocional que poder mantenerte en silencio mientras piensas, sin desesperarte, sin sentirte débil, sin tener que llenar el espacio con palabras vacías. La persona verdaderamente presente no interrumpe por inseguridad, no fuerza una respuesta para no parecer lento, no habla desde el piloto automático. Sabe que su valor no depende de cuán rápido hable, sino de cuán alineado esté con lo que dice. Y eso, en un mundo que vive en modo automático, es una forma de poder. La atención plena no es solo una práctica espiritual, es una herramienta de precisión cognitiva, una disciplina mental que te permite ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, responder desde un punto más alto. Y eso solo se logra si aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Si entrenas a tu mente para no juzgar lo que aparece, sino para dejarlo pasar hasta que solo quede lo esencial. Porque cuando el ruido se va, la claridad llega sola. Esa es la presencia que transforma, la que sostiene tu lenguaje con intención, la que convierte cada palabra en un acto consciente, la que le da a tu silencio más peso que a cualquier grito. Y cuando llegas a ese estado ya no necesitas buscar impacto, tu forma de estar ya lo genera, ya no necesitas sobresalir, porque en un mundo lleno de distracción, quien está presente de verdad se siente como una fuerza. Así que si quieres pensar rápido, hablar con precisión y liderar con tu comunicación, no empieces por las técnicas, empieza por tu presencia. Porque cuanto más presente estás, más velocidad tiene tu pensamiento, más claridad tienen tus palabras y más coherente se vuelve tu energía. Capítulo 12. Integración total, mente rápida, palabra consciente, presencia imparable. No basta con entender por separado los elementos que componen la inteligencia comunicativa. No es suficiente saber que pensar rápido antes de hablar depende de tu claridad mental, de tu disciplina emocional, de tu capacidad de actuar con coherencia, de tu resiliencia, de tu presencia y de tu compromiso con el aprendizaje constante. La transformación real ocurre cuando todo eso deja de ser una lista de conceptos y se convierte en un solo sistema, un solo estado interno, una sola forma de operar, de pensar, de responder, de vivir, sin fragmentación, sin contradicción, sin tener que dividir tu energía entre lo que sabes que deberías hacer y lo que haces por hábito. Esa integración profunda es lo que diferencia a alguien que repite ideas de alguien que se ha convertido en esas ideas, porque muchos coleccionan conocimiento como quien acumula herramientas en una caja que casi nunca abre. Saben qué hacer, saben cómo hacerlo, pero no lo viven, no lo integran, no lo aplican, y mientras eso no ocurre, la mente sigue reaccionando desde el viejo patrón, desde la herida, desde la necesidad de defenderse, desde la urgencia de controlar, desde el impulso de demostrar, y ninguna técnica puede corregir lo que está dividido por dentro. Ningún curso puede tapar lo que no se ha trabajado a nivel identidad. La verdadera integración comienza cuando dejas de ver estas prácticas como técnicas que puedes aplicar de vez en cuando y empiezas a verlas como expresiones de una sola cosa, tu conciencia. Porque tu capacidad de pensar rápido antes de hablar no es una función aislada de tu cerebro, es un reflejo de tu estado interno, de cómo estás estructurado por dentro, de cómo sostienes tu energía, de cómo entrenas tu mente, de cómo manejas tus emociones, de cuál es tu nivel de presencia, de qué tan comprometido estás con una forma de vida basada en claridad, coherencia e intención. Cada vez que hablas estás revelando mucho más que tu pensamiento.
Estás mostrando cómo funciona tu mente, qué priorizas, qué temes, qué entiendes, qué has superado, qué aún no has resuelto, qué partes de ti ya están integradas y cuáles siguen operando desde la reacción. Por eso el trabajo más importante no es aprender a hablar bien, es aprender a vivir desde un estado mental consciente, estable y flexible. Un estado que pueda sostener cuando el entorno cambie, cuando la presión aparezca, cuando estés emocionalmente involucrado, cuando tu ego quiere intervenir, cuando todo te empuje a reaccionar y tú eliges responder. Una mente rápida no es la que lanza ideas primero, es la que sabe esperar el momento justo para hablar, sabe cuándo es mejor callar, sabe cuándo una pausa comunica más que 1000 palabras, no por miedo, no por inseguridad, sino por estrategia, por poder interior, por respeto al momento, por comprensión profunda de que el lenguaje no es un recurso para llenar el vacío, sino una herramienta para moldear la realidad. Y para operar desde ese lugar no necesitas más información. Necesitas más compromiso contigo, más trabajo silencioso, más observación de tus patrones, más coraje para reformular tus creencias, más humildad para reconocer cuando no estás alineado con lo que dices. Porque cuando tu mente ha sido afinada por la observación constante, cuando tu lenguaje ha sido depurado por la intención, cuando tus palabras ya no son reacción emocional sino expresión de tu visión, entonces ya no necesitas convencer porque inspiras. Ya no necesitas gritar porque tu energía comunica sola. Ya no necesitas adornar lo que dices porque lo que eres ya tiene forma, dirección y presencia. Esa transformación no ocurre en un momento. Es una vida diseñada para evolucionar, una elección diaria, una práctica constante. Es decidir todos los días construir tu mente como tu activo más poderoso. Es elegir filtrar tu lenguaje, refinar tu atención, cuidar tu energía, observar tus pensamientos, purificar tu diálogo interno, vivir desde una estructura que ya no necesita excusas, porque responde, porque elige, porque sostiene. Pensar rápido no es correr, es llegar justo a tiempo con lo que realmente importa. Hablar con inteligencia no es impresionar, es decir lo justo, lo necesario, lo verdadero. Liderar con palabras no es dominar a los demás, es mantenerte firme en tu centro cuando todo afuera se tambalea. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque hay una parte de ti que ya no tolera seguir reaccionando desde lo automático. Una parte que está lista para tomar control total sobre tu lenguaje, sobre tu mente, sobre tu vida. No para manipular, sino para manifestar. No para defenderte, sino para construir. No para sonar bien, sino para encarnar lo que piensas, lo que sientes, lo que eres. Porque ahora sabes que cada palabra que pronuncias refleja tu estructura interna. Y tú ya no tienes excusas para hablar desde el miedo. Ya no puedes permitirte reaccionar como si no tuvieras opción. Ya no puedes ignorar el poder que has activado dentro de ti. Tú tienes el control de tu mente, de tus palabras, de tu presencia, y desde ese lugar tu comunicación ya no será parte del ruido, será parte del cambio. Y ahora que has llegado al final de este viaje, detente por un instante, respira, observa lo que ha cambiado dentro de ti. No solo has escuchado palabras, has caminado por los pasillos de tu propia mente. Has confrontado tu velocidad emocional, tu impulso de hablar sin pensar, tus viejas formas de reaccionar. Y lo más importante, has empezado a recordar el poder que siempre estuvo en ti, pero que habías olvidado. Este no fue un audiolibro más, fue un entrenamiento silencioso, un espejo que no gritó, pero que te mostró con claridad, una herramienta que no vino a entretenerte, sino a afilarte. Porque en un mundo saturado de ruido, tú elegiste escuchar algo distinto, elegiste trabajar en tu presencia, elegiste entrenar tu mente para pensar con velocidad, pero también con profundidad, para hablar con precisión, pero también con propósito, para comunicar no desde el impulso, sino desde la conciencia. Y eso no termina aquí. Esto no se trata de memorizar frases o repetir ideas, se trata de integrarlas, de vivirlas, de practicarlas cuando nadie te mira, de sostener tu palabra cuando todo empuje a romperla, de caminar firme cuando otros corran sin dirección, de construir una mente tan clara que tus silencios hablen, tan fuerte que tus palabras transformen, tan presente que tu energía sea suficiente, incluso antes de abrir la boca. Recuerda, el pensamiento rápido no es velocidad bruta, es estructura interna, es claridad emocional, es dominio de ti mismo, y a partir de hoy, cada conversación será una oportunidad para demostrarlo. Cada conflicto, una prueba para sostener tu visión. Cada palabra, una decisión consciente, porque ya no eres el mismo que comenzó este recorrido. Porque ahora entiendes que tu voz no es solo un sonido, es una extensión de tu alma.
Gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final, gracias por honrar este proceso interno con valentía, con apertura, con humildad. Este contenido fue creado con la intención de despertar lo mejor de ti, de ayudarte a conectar con tu poder más silencioso, pero más real. Esto fue Entre Voz y Mente, donde lo que escuchas transforma lo que piensas, y lo que piensas crea la vida que vives.